Hola, soy Cecilia y en este vídeo os hablaré de dos técnicas básicas de biotecnología que normalmente se estudian en bachillerato, ¿vale? De hecho, os hablaré de una, la PCR, y os introduciré la electroforesis. Ambas están relacionadas porque si queremos ver el resultado de una PCR, utilizaremos la electroforesis. Pero si explico los dos, me extiendo demasiado y se hace muy pesado, ¿vale? Con lo cual, ahora me centraré en la PCR y en el próximo vídeo os hablaré de la electroforesis. Bien, la PCR es una técnica básica de visualización del ADN. ¿Por qué? Porque lo que hace la PCR es muchas copias de un fragmento pequeño de ADN. ¿Vale? Al hacer muchas copias, permite que luego pueda ser visualizado por electroforesis. ¿Vale? Si tenemos una sola copia, un trocito de un gen, no lo podemos ver nunca. ¿Vale? Por tanto, es una técnica de visualización porque realiza muchas copias de un fragmento de ADN. Ahora bien, tiene que ser un fragmento pequeño. No puede amplificar o replicar todo un genoma. ¿Vale? Cuando digo amplificar es lo mismo que replicar o hacer copias. ¿Vale? No puede copiar todo un genoma, es demasiado grande. Por tanto, primero, ¿dónde tengo el cursor? Aquí. Primero hay que seleccionar nuestro ADN de interés, nuestro segmento de ADN, que será nuestra muestra de ADN, ¿vale? Que vamos a utilizar en la PCR para hacer muchas copias. ¿De acuerdo? Bien. Antes de todo me gustaría hablaros de los enzimas de restricción, ¿vale? Que son muy necesarios en la manipulación del ADN, porque cortan el ADN en sitios específicos, ¿vale? ¿Qué significa sitios específicos? Pues bueno, pues que reconocen secuencias de nucleótidos, se llama secuencias Diana o secuencias de restricción, ¿vale? Y cortan siempre por este mismo lugar, ¿vale? Por lugares específicos. A su vez tenemos las ligasas, otra herramienta imprescindible en la manipulación de ADN. Si bien los enzimas de restricción cortaban el ADN por lugares específicos, o dianas de restricción, las ligasas lo que hacen es unir estos fragmentos cortados previamente con enzimas de restricción. ¿Vale? Para poder unir estos fragmentos, para poder unir, por ejemplo, dos fragmentos de ADN, es imprescindible que tengan extremos lo que se llama cohesivos, es decir, que sus bases sean complementarias. De este modo podrá actuar la ADN ligasa. ¿Vale? Es una enzima que pues, forma puentes de hidrógeno entre bases complementarias. ¿Vale? Por tanto, adenina se unirá con timina, timina con adenina. ¿Vale? Y podremos formar el ADN recombinante. Aquí lo vemos con otro ejemplo. Imaginaos que queremos unir este fragmento de aquí con este fragmento de aquí. Primero hay que, imprescindible, cortarlos con el mismo enzima de restricción los dos, de forma que se formen esos extremos cohesivos complementarios, ¿vale? Que se podrán unir y la ligasa podrá hacer la ligación, ¿vale? Podrá hacer estos puentes de hidrógeno con estas bases complementarias. Si no cortamos con el mismo enzima de restricción ambos segmentos, es imposible que tengamos esos extremos cohesivos que se puedan unir, por mucha ligasa que coloquemos, ¿vale? Por tanto, es imprescindible los enzimas de restricción y la ligasa para hacer esta combinación de dos fragmentos de ADN o ADN recombinado, ¿vale? Bien, ahora ya hemos explicado cuatro cositas de introducción. Empezamos con la PCR. La PCR es una técnica de amplificación de ADN, ¿vale? Amplificación es lo mismo que replicación y copia, como os he dicho antes, ¿vale? Los nombres vienen de Polymerase Chain Reaction en inglés, ¿vale? Que es reacción de amplificación del ADN, que no es más que hacer muchas copias de un pequeño fragmento aislado de ADN, ¿vale? Con múltiples fines. ¿Qué fines? ¿Por qué hacemos una PCR? Bueno, pues porque imagínate si queremos visualizar por electroforesis, es hacer muchas copias antes, hay que hacer una PCR previamente. O queremos secuenciar un fragmento de ADN, un gen, por ejemplo, para ver si contiene alguna mutación. O queremos digerir este fragmento y clonarlo en un plásmido para generar insulina, como os comentaré al final de este vídeo. ¿Vale? Para poder hacer una PCR hay que tener en cuenta pues, que hay que utilizar una polimerasa especial. ¿Vale? Utilizamos una Taq polimerasa. Es una polimerasa. Sabéis que la polimerasa es una enzima que lo que hace es añadir nucleótidos a una ADN molde, de forma que hace una copia. La polimerasa es como digamos, el Messi de la replicación, ¿vale? En este caso utilizamos una polimerasa termoestable que tolera altas temperaturas. Cogieron una polimerasa, un investigador descubrió pues, que era posible aislar una polimerasa de una bacteria que vivía en aguas termales, la Thermus aquaticus.
De aquí el nombre de termos acuáticos polimerasa, ¿vale? Esta polimerasa es termostable, es decir, que puede resistir altas temperaturas. La PCR trata de diferentes ciclos donde cambias la temperatura y utilizas temperaturas muy altas. No puedes utilizar cualquier polimerasa porque se desnaturalizaría con esas temperaturas tan altas. Al utilizar esta polimerasa que es termostable, tenemos ese problema solucionado. Necesitamos también cebadores para hacer esa técnica. Sabéis que una polimerasa, cualquier polimerasa, necesita siempre añadir nucleótidos a un extremo 3'OH. O sea, tiene que empezar a replicar ADN a partir de algo. Este algo es lo que llamamos los primers o cebadores. Por lo tanto, si queremos hacer una replicación, una amplificación in vitro, en un tubo de ensayo, en un Eppendorf pequeñito, que lo ponemos en una máquina, hay que añadir todo lo que necesita la ADN polimerasa para hacer esta replicación. Todos los cebadores o primers son indispensables. Con esto ya haremos la PCR, que es diferentes ciclos de temperatura, ¿vale? Pues para hacer una clonación de ADN, para hacer un diagnóstico médico, análisis forenses de ADN, muchísimas aplicaciones. Pensar que la PCR se utiliza muchísimo en el laboratorio, bien para identificar virus o bacterias de una persona enferma, para diagnosticar enfermedades hereditarias y mutaciones. Es lo que estuve haciendo yo durante 5 o 6 años en un laboratorio, ¿vale? Que diagnosticaba pues, las mutaciones que había en un gen determinado y daba lugar a una malaltía, una enfermedad súper rara, esas enfermedades raras, ¿vale? Pues con la PCR, ¿vale? Podía diagnosticar esas enfermedades hereditarias, estas mutaciones en el gen, ¿vale? Para pruebas forenses, identificar restos humanos en escenas pues, de un accidente de avión, accidente de tren, una catástrofe. Investigación científica, recolección de ADN de distintas especies, pruebas de paternidad, análisis de pruebas paleontológicas y evolutivas. Cuando hacemos un cladograma, por ejemplo, vemos especies relacionadas desde el punto de vista evolutivo, pues hemos hecho PCRs, electroforesis, ¿vale? Previamente. Para que veáis que es muy importante la PCR. Bien, pues esta PCR la haremos en un termociclador. Es una máquina que lo único que hace es replicar, no el genoma completo, porque he dicho que no se puede replicar el genoma completo, pero sí que se puede copiar o replicar pequeños fragmentos de ADN. ¿Cómo? Bueno, pues añadiremos en un Eppendorf. El Eppendorf es este de aquí. A ver, os pongo el dibujito. Un Eppendorf es esto de aquí, ¿vale? Esto lo colocaremos, vuelvo atrás, en esta máquina que es la termocicladora, ¿vale? Para que tenga lugar la replicación del ADN, se hagan las copias de ADN. Pues bien, aquí hay que colocar todo lo que la polimerasa necesita para replicar el ADN, que es el ADN molde, el ADN, muestra de ADN que queremos amplificar, que queremos hacer copias, ¿vale? Tanto hay que poner los cebadores, como os he comentado. ¿Dónde tengo el cursor? Aquí. Hay que poner los cebadores o primers para que pueda empezar a actuar la polimerasa y luego los nucleótidos. En el cuerpo humano, pues los nucleótidos están por aquí, por todo el cuerpo humano. Eso es in vitro, por lo tanto hay que añadirlo desde Eppendorf para que pueda hacer la copia la polimerasa, ¿vale? A la vez añadimos algún producto más, cloro de magnesio, para que actúe mejor la polimerasa. Pero bueno, esto ya si algún día hacéis investigación ya lo veréis, ¿vale? Bien, fijaros que no ponemos helicasa, que es una de las enzimas importantes en replicación, que es la que se encarga de separar las hebras de ADN para que pueda actuar la polimerasa. Aquí, en vez de utilizar la helicasa, utilizaremos temperatura alrededor de 100 grados para desnaturalizar las hebras y que empiece el proceso de replicación, como veremos ahora con más detalle, ¿vale? Bien, entonces, la PCR lo único que hace es ciclos. En el primer ciclo, pues a partir de una molécula de ADN tenemos 2. En el segundo ciclo tenemos, a partir de 2 moléculas, pues ya tenemos 4. Y así, de forma exponencial, si hacemos 30 ciclos, tendremos 2 elevado a 30 moléculas de ADN, copias de ADN. Por tanto, aquí vemos este patrón de crecimiento exponencial a partir de una muestra de ADN, los millones de copias que tendremos de este ADN, ¿vale? Que es el fin de la PCR. Bien, vamos a verlo con más detalle. Creo que es un poco confuso. Cuando lo haces en laboratorio y lo ves, es un poquito como más sencillo de entender. A nivel teórico cuesta un poquito entender esos conceptos. Bien, tenemos el ADN molde, ¿vale? Y queremos copiar esta región de aquí. Por tanto, lo primero que hay que hacer es diseñar, el investigador, que va a hacer la PCR, ¿vale? Va a diseñar los cebadores.
Recordar que la polimerasa sin los cebadores no puede actuar. Una polimerasa solo añade nucleótidos complementarios. Tengo el gato aquí. Complementarios a un ADN molde, ¿vale? Pero que necesita este extremo 3'OH, a partir del cual empezará la extensión, ¿sí? Este extremo 3'OH es lo que tendrá el cebador. Bien, pues haremos un cebador de aquí de esta hebra de ADN y un cebador de la otra hebra de ADN. Estos cebadores lo que hacen es limitar la zona que queremos copiar. Solo se copiará de cebador a cebador. ¿Vale? Por tanto, cuando diseñamos el cebador, los dos cebadores, a banda y banda, ¿vale? Lo que estamos haciendo es delimitar la zona, la región que queremos copiar. Bien, por tanto, aquí en el EPET hay que añadir cebadores. Bien, los cebadores se diseñan y envías a ejemplo, Behringer que te los construya, ¿vale? Bien, tenemos los cebadores. Los cebadores se unirán a su secuencia complementaria, bien. Y la ADN polimerasa, ya, en este caso la TAC polimerasa de termos acuáticos, ya podrá empezar a hacer la extensión con los nucleótidos que vaya encontrando en el Eppendorf, ¿vale? Por eso aquí también hay que añadir nucleótidos. Bien, por tanto, fijaros que básicamente es sencillo. Hay que jugar con las temperaturas, ¿vale? Por eso es un termociclador la PCR. En cada ciclo hay diferentes temperaturas. En la primera parte del ciclo, por ejemplo, en un ciclo tiene estos 3 pasos, ¿vale? El primer paso es colocar la temperatura, programar el aparato para que ponga la temperatura alrededor de 100 grados para que el objetivo que se desnaturalice el ADN. Eso es lo que hace la helicasa en nuestro cuerpo. Aquí, como no ponemos helicasa en el Eppendorf, pues ponemos temperatura alta. Es más barato, ¿vale? Igual de eficiente. Con esa temperatura el ADN rompe los puentes de hidrógeno, ¿vale? Se rompen los puentes de hidrógeno y se desnaturaliza. Tenemos las dos hebras separadas. ¿Qué hacemos entonces? El segundo paso será bajar la temperatura a una temperatura de annealing. ¿Vale? ¿Qué es la temperatura de annealing? Es la temperatura a la cual los cebadores se van a unir a sus secuencias complementarias, ¿vale? Si aquí hay AATT, pues el cebador será TTA. ¿Vale? Lo hemos diseñado previamente porque queremos que se una a un sitio específico, que delimite la zona esta que la queremos copiar. Esa temperatura un poquito la calculamos. Calculamos las A's, las C's, las C's y las G's, hacemos un pronóstico a temperatura ideal de unión de los cebadores. ¿Vale? Nos podemos equivocar un poquitito, pues a veces hacemos unas pruebas para ver qué temperatura es la ideal de unión de los cebadores. Y luego añadimos el tercer paso y el último de este primer ciclo sería la temperatura óptima de la polimerasa, de la TAC polimerasa, con lo cual pues a empezar a añadir todos los nucleótidos complementarios al ADN molde que queremos copiar. Con lo cual después de un primer ciclo, a partir de un ADN molde, tenemos ya 2 moléculas de ADN. Si repetimos esto pues 30-35 veces, tendremos millones de copias, ¿vale? Por tanto, un ciclo siempre es una desnaturalización del ADN, la unión de los cebadores y ya la extensión, o lo que es la replicación propiamente dicha, por parte de la polimerasa. Por lo tanto, jugamos con estas 3 temperaturas. De aquí el nombre de termociclador, ¿vale? Os he puesto aquí unos links donde podéis ver, por ejemplo, aquí en DNA Learning Center, está súper bien porque hay animaciones, tenéis aquí, si clicáis aquí, ¿vale? Veréis, pues hay una animación que está súper bien del proceso de replicación, por si no la habéis acabado de entender, ¿vale? Está súper bien, de verdad. Yo no sé cómo hacen estas animaciones, es increíble. Bueno, os explico ahora un caso particular de que sería importante hacer muchas copias de un gen. Es el caso de la producción de insulina en un laboratorio. Sabéis que un diabético necesita insulina cada vez pues, que necesita regular la concentración de sangre, de concentración de glucosa en sangre antes de una comida, por ejemplo. Hace 100 años, la insulina, 50 años, la insulina que se utilizaba era de cerdo, de caballo. No sé si 50 años a lo mejor es mucho, incluso menos. Insulina, caballo, ahora me he bloqueado. La insulina de caballo, de cerdo, daba problemas de intolerancia. Sabéis que las proteínas, pues, de diferentes especies tienen algunos aminoácidos diferentes, con lo cual nuestro cuerpo rechazaba la insulina de caballo, por ejemplo, o la de cerdo. Con la insulina hecha en el laboratorio, ¿vale? Utilizando, pues, bueno, pues enzimas de restricción, ligasas y sobre todo PCR, para hacer muchas copias del gen de la insulina. Podemos hacer la insulina en el laboratorio de forma barata, fácil y lo más importante, es humana, con lo cual no da rechazo. Pues bien, en este caso
tenemos que aislar el gen de la insulina, ¿vale? Con enzimas de restricción. Utilizamos el mismo enzima de restricción que hemos cortado, que hemos aislado el gen de la insulina del genoma para cortar un plásmido, de forma que generamos estos extremos cohesivos. Con acción de la ligasa haremos la ligación, ¿vale? Uniremos el gen de la insulina a este plásmido. No sé si os acordáis, pero un plásmido es bacteriano, es un ADN circular que está dentro de una bacteria. A las bacterias que tienen plásmidos es genial para ellas porque les dan resistencia a antibióticos. Y esto lo hemos visto como una ventaja para los biotecnólogos porque podemos aislar estos plásmidos, modificarlos, añadirles un gen humano, haciendo un plásmido recombinante, ¿vale? Que se llama clonación de ADN, este pegado del gen de interés, insulina, ¿vale? En este plásmido bacteriano. ¿Y qué hacemos con este plásmido recombinante? Pues lo volvemos a colocar, ups, perdón, se me ha colgado. Es la tercera vez que hago este vídeo, paso de repetirlo, vale. Entonces, ¿qué hacemos con este plásmido recombinante? Pues lo volveremos a insertar a la bacteria. La bacteria no se entera que este plásmido lleva el gen de la insulina, con lo cual se reproduce de forma constante. Si le colocas un buen medio nutritivo, medio cultivo nutritivo, se va a reproducir, bueno, millones y millones de veces en una noche. Con lo cual tendremos múltiples copias de este gen, ¿vale? O sea, lo mismo que hemos hecho múltiples copias del gen de la insulina para poder trabajar con él, ahora utilizamos la bacteria para que nos haga múltiples copias de este plásmido recombinante. ¿Sí? La insulina, sabéis que es una proteína, que es una hormona a su vez, ¿vale? Secretada por el páncreas, formada por dos subunidades, la A y la B. La A la forma un gen, la B la forma otro gen. Pues bien, si clonamos el gen A en un plásmido, como os he explicado anteriormente, el gen B en otro plásmido, lo colocamos dentro de bacterias, eso se llama transformación. Eso lo colocamos dentro de una bacteria E. coli, pues la transformación de E. coli. Es relativamente fácil hacer una transformación, colocar el plásmido dentro de una bacteria. Y la bacteria realmente no se entera, ¿vale? Con lo cual continúa dividiéndose. Luego, ¿qué pasa? Las estamos utilizando. Luego nos vamos a cargar las bacterias, vamos a obtener el plásmido, vamos a inducir la inducción del gen. Hay moléculas que inducen, ¿vale? Productos químicos, G, que inducen la expresión del gen. En este caso sería la inducción del gen insulina. Cuando hablamos de la inducción del gen significa que el gen se expresa y forma insulina. En este caso formará la subunidad A, en este caso subunidad B. Purificamos estas subunidades, ¿vale? Estos polipéptidos y los juntamos para hacer la proteína activa, ¿sí? La hormona activa, que regula la concentración de glucosa en sangre. Con lo cual, fijaros que con estas técnicas primero tenemos que hacer una PCR del gen de la insulina. Sin PCR no hay nada de esto. Luego pues lo clonamos en un plásmido, transformación, purificación, inducción y purificación de la proteína, hasta que tenemos la proteína insulina activa, que es humana, con lo cual no da ningún problema de rechazo, es barata, se compra en la farmacia y está hecho por biotecnología, ¿vale? Donde la PCR ha sido pues el primer paso. Para que veáis que la PCR es importante, ¿vale? Pues bien, pues imagina que acabas de hacer una PCR, has hecho muchas copias de un gen, por ejemplo, el gen de la insulina. Tal vez has hecho una clonación, como hemos hablado ahora, y has clonado este gen de la insulina en un plásmido, ¿vale? Para posteriormente hacer mucha insulina humana. Bien, ¿quieres ver si la PCR funcionó? Si el plásmido tiene el gen correcto. ¿Qué debes hacer? Ups, ¿qué técnica? Os lo he chivado, he hecho un spoiler. ¿Qué técnica puedes utilizar para visualizar el resultado de la PCR? Bien, pues una electroforesis. La electroforesis es una técnica que se utiliza para separar fragmentos de ADN por su tamaño. Con lo cual, si por ejemplo has clonado un gen de 1 kilobase en un plásmido de 3 kilobases, en la electroforesis, para comprobar que todo ha funcionado genial, perfectamente, y tienes el plásmido recombinado, tienes que visualizar pues un fragmento de 4 kilobases, el plásmido más el gen, ¿vale? Hay otros medios de selección, pero bueno, este es básico. Es una forma de visualizar el ADN. También puedes visualizar proteínas y ARN, ¿vale? Pero en el próximo vídeo, si queréis verlo, ¿vale? Os hablaré de la electroforesis, de qué trata, cómo funciona, ¿vale? Y cómo separamos los fragmentos de ADN o cómo es el resultado de una PCR, ¿vale? Si os interesa, pues nada, ¿vale? Ahora lo voy a hacer y os lo cuelgo. Bien, pues esto es todo. No olvidéis poner like si os ha gustado. Si queréis poner alguna crítica, totalmente de acuerdo, ningún problema, ¿vale?
Muchísimas gracias. Si tenéis cualquier pregunta, pues ya sabéis, aquí estoy, ¿vale? Gracias, adiós.